Si no, la que puede hacer es escribir en la ventana del gráfico directamente. También te lo toma, vas poniendo comando a comando y lo levanta igual. Claro, como línea de comando, eso es correcto. José, sí, se puede descargar el Octave, es gratuito. Seguramente va a ser pesado. No sé si ahí se me escucha. Sí, ¿Sí? ahí está bien, Johnny. Bueno, yo quería consultar sobre el gráfico que me salía como que se cortaba por ese punto. Eh, eh, Ponía distancia, era más o menos 0,2, tomé ese número, porque yo había hecho una prueba analítica, igual a Q, como sabía que, por ejemplo, Eh, en algún momento podían simplificar, como que no se yo no te tomaban mucho escucho en bien, cuenta. Johnny, ahora se me está cortando. Sí, a mí también, ¿eh? Entonces una conexión de Johnny porque a Diego lo escucho re bien. Habla un poquito más despacio, Johnny. Dale, no sé si ahí se me escucha bien. Sí, Ya, lo que tuve problema fue cuando, en la parte del dibujo, cuando le daba el valor, le di el valor de 0,2 a la distancia de, era la distancia entre las cargas fuentes, eh, y como que en esa parte se me cortaba el gráfico. Más que nada tenía duda en esa parte. no, yo no entiendo tu consulta, che. Deberías mandarme el gráfico para que entienda. No sé de vos, Diego. Eh, No, yo lo mandé no, ¿Dónde está el gráfico? en el WhatsApp. Creo que está un poco más arriba del que mandó Nico. no, Johnny, fíjate, eh, yo creo que entendí lo que él propone. Lo que te conviene hacer para que sea más simple es tomar a la distancia d como 1, como distancia, después eso va a ser tu referencia de unidades. Y el problema que tenías, creo que todos tenían el mismo problema, era el tema de la escala. Veían algo parecido a lo que veía Nicolás. Entonces, lo que hay que tener un poco de cuidado es en seleccionar el rango en que uno va a graficar. Dale. Entonces lo ideal sería tomar AD como 1. Sí, eso puede ser un... No, no es mejor, simplemente va a ser más cómodo. Igual una cosa, acá viendo lo que vos mandaste, Johnny, vos hiciste que se grafique más allá de la segunda carga, digamos, en un rango más grande. Entonces, ahí siempre te va a quedar distinto. Justamente se está analizando entre las dos cargas, entonces el eje horizontal del gráfico debería iniciar en la primera carga y terminar en la segunda. No, no lo hagas más para allá porque vas a ver un ámbito que no, vas a ver un gráfico que no te va a ayudar ahora. Y después ajustar el eje horizontal de manera de ver, como Diego explicó recién, dónde cruza por cero. O sea, más o menos como el video que hizo el profesor Diego, de explicando Claro, en la parte que es como que las fuerzas van al punto de equilibrio. claro. Entonces tendría que cortar solo esta parte y la demás desecharla. La que va después del 0,2 hasta, no sé, hasta el infinito, creo. En el eje X, en el gráfico, más o menos salía eso. Entonces solo tomo esa parte, como me está diciendo ahora. Ahí no te entendí, perdóname. O sea, esa parte que donde se corta la desecho, como usted me dice. O No sea, es que tomo. desechás, vos te tenés que. Hay dos cosas. Uno, si vos haces un vector R, que es justamente los puntos donde vas a estar analizando más grande del intervalo que te interesa, estás haciendo cosas que no te sirven, no es que la desechas, ¿no? Pero después Ah, vos tenés que ver el cruce por cero. Y para ver el cruce por cero tenés que ir achicando el eje horizontal hasta poder observarlo. Porque justamente la ley de Coulomb o el campo eléctrico
Lo que sucede es que depende inversamente de la distancia de la carga. Entonces, si vos te acercas mucho a la carga, el valor crece hasta infinito. Y eso es lo que ven. Por eso tienen curvas que no llegan a distinguir. Lo que tienen que hacer es alejarse de las cargas y graficar en torno al punto de equilibrio. Ah, dale, ahí entendí. Bien, Claro. perfecto. ¿Hay otra consulta, muchachos? Eh, Yo, Diego, con el tema de, ¿viste cuando dice R que dice 0.2.021 o 0.01, 0.01 y 1? Sí, ¿Qué es cada uno de esos valores? El 0.01 sería la escala, digamos, que está usando para graficar entre valor y valor. lo que te dice ahí son tres valores. El primero te dice de dónde inicia, el valor inicial. El segundo te dice cuál es el paso que va a tomar. Y el tercero es en dónde finaliza Ah, el vector, los valores que va a tomar ese vector. listo. Gracias, Diego. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿De trabajo práctico? Bueno, arráncate, Marcos. Bien, entonces para arrancar voy a compartir mi escritorio, vamos a hacer un ejercicio del Servo de, de Gauss justamente como para terminar ese tema. Y, y antes que nada, bueno, yo le quería contar que ahora ya se incorporó a nuestro auxiliar estudiante Axel Britos al campo, es decir, que va a estar estando acá en las clases. Vamos a ver cómo nos va a estar ayudando en la cursada también. Ahí saludó, muy bien. Hola, Axel. Y bueno, si tienen consultas, también lo pueden realizar el caballero. Bien, ahora voy a compartir entonces el escritorio. Un segundito. Me parece que tengo... Ahí está. Y lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico de un plano infinito mediante la ley de Gauss, ahora, que es el ejercicio 17 de la guía. Ustedes ya con lo que vamos a estar viendo hoy casi que pueden hacer toda la guía 4. Hoy estaríamos viendo el tercer capítulo de electrostática del Serway. Así que tengan en cuenta eso, no sé cómo andan ustedes, pero bueno, ya estaríamos casi terminando toda esta parte. El ejercicio del plano infinito ya lo hizo Diego cuando analizó el disco con carga, ¿no? En ese caso, al terminar el ejercicio, lo que hizo es tendió a infinito el radio del disco y entonces obtuvo el resultado para el plano infinito. En ese caso, perdón, lo resolvió directamente aplicando la ley de Coulomb e integrando en los diferenciales de carga. En este caso vamos a estar analizando el plano infinito por Gauss. Y ahí está el ejercicio, ¿no? Fíjese que dice que hay que determinar el campo eléctrico en una lámina delgada, plana e infinita, con densidad de carga superficial. Lo primero que tenemos que hacer por Gauss siempre es tener, a ver, ahí ponemos para grabar la clase. Gracias, Johnny, nos habíamos olvidado. Por Gauss siempre lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema y tener una idea de cómo son los vectores de campo eléctrico. Obviamente que esto necesita un conocimiento previo.
no, para esto. Y ahí la figura ya no da el dato, ¿no? Lo que nos dice que fíjese que el campo eléctrico son líneas, digamos, uniformes en el espacio. ¿Y por qué puede ser eso? ¿No? Porque vamos a pensarlo de una manera muy sencilla. Fíjese que, por ejemplo, si yo tomo este punto, en un puntito acá, rojo, y quiero analizar el campo eléctrico en este punto, yo lo voy a analizar la contribución de todos los diferenciales de carga que están en la placa. Entonces, para un diferencial de carga por acá, por ejemplo, que lo voy a hacer con azul ese, para este diferencial de carga positivo, va a existir un diferencial de carga que podría ser este, que va a cancelar su componente en la misma dirección del campo, ¿no? Del plano. Y si tomo uno de arriba, va a existir un diferencial de carga abajo que va a cancelar su componente vertical. Es decir, como estamos hablando que tenemos una placa infinita, siempre para todo diferencial va a existir su opuesto que cancele las componentes que no tienen el sentido de la flechita, ¿no? Acá no pusimos eje X e Y, así que imaginemos que el sentido de la flechita puede ser X. Entonces, si cualquier diferencial que exista de carga va a tener su oponente, digamos, que cancele las componentes del campo eléctrico que no están en la dirección de X. Entonces, únicamente nos va a quedar todo en la dirección de X, que son estas flechitas que ya tenemos dibujadas. Esa es una de las cosas importantes. Por eso es que se dibuja de esta manera. Pasa lo mismo con el hilo infinito o con el disco. Todo eso son todas geometrías que tienen este mismo comportamiento. Entonces, eso nos da un dato muy importante porque ya sabemos el sentido del campo eléctrico, que es una de las cosas que necesitamos. Y bueno, ya lo sabemos también por resultados previos, que lo demostró Diego, que el campo eléctrico en valor, no solo en sentido, también es constante en todo el espacio. ¿Y cómo lo podemos entender esto? Imaginémonos que tenemos un plano infinito. ¿Cómo nos imaginamos un plano infinito? Una pared muy grande frente a nuestra nariz. Si yo me separo 1 milímetro o 2 milímetros de esa pared, básicamente la separación que haga va a ser tan despreciable frente a toda la magnitud de la pared que voy a seguir siempre viendo lo mismo. Y eso es lo que pasa con el campo eléctrico en una placa infinita. Si ustedes se separan, mueven un poquito en el entorno, ahí cerca de la placa, lo que va a estar pasando es que el campo eléctrico no cambie. Pero no cambia porque es tan grande la placa que es totalmente constante, ¿está bien? Digamos, el problema es, obviamente, si hablamos de una placa infinita, es una cuestión ideal. Sin embargo, podemos tener en realidad este comportamiento cuando tenemos algo muy grande y analizamos algo muy chiquito que está justo enfrente. Entonces, para resolverlo, ahí está. Vamos a hacer algunos pasos, que son los pasos que explicó Diego, pero con más detalle, digámoslo así. Un minuto, por favor. Bueno, recordemos entonces que Gauss es esta ecuación que tenemos acá. La integral en una superficie cerrada, eso es lo que significa este símbolo. El circulito de la integral significa superficie cerrada. Del campo eléctrico producto escalar diferencial de área es igual a la carga encerrada dividido epsilon cero. Entonces, primero tenemos que entender el problema, que más o menos intenté hacerlo antes. Después determinar hacia dónde apunta el campo eléctrico, que ya la figura nos lo da como dato, pero hay que entenderlo también, ¿eh? Pero ahí está, ya lo sabemos. Hay que determinar por simetría a qué coordenadas depende el campo eléctrico. Esto lo hacemos para después, ¿por qué? Porque después tenemos que integrar, entonces ya saber en qué hay que integrar. Bueno, sabemos que es uniforme el campo eléctrico, ¿está bien? Y no cambia su valor. Después hay que elegir una superficie de integración. Y cuando elijan la superficie de integración, lo tienen que hacer de manera tal de que sea la más sencilla posible. Es decir, que le facilite el trabajo a Gauss, sin lugar a la duda, es una técnica que se utiliza para facilitar el trabajo. Entonces ustedes tienen que elegir una superficie que les facilite el trabajo. ¿Y qué significa facilitar el trabajo? Bueno, veamos los siguientes puntos.
hay que realizar un producto escalar. Bueno, entonces elijan una superficie que el producto escalar sea lo más sencillo posible. Hay que realizar la integral. Elijan una superficie que sea fácil de integrar y conozcan. ¿Bien? Y hay que determinar la carga encerrada. Entonces piensen en una superficie que sea fácil de determinar la carga encerrada. No se complique la vida. Y después hay que despejar el campo eléctrico y verificar. Vamos entonces a seguir con los más pasos. Primero elegir la superficie. ¿Cómo la elegimos? Bueno, para un plano infinito hay dos superficies tradicionales. O el cilindro, como está dibujado aquí, o un cubo o un rectángulo, ¿no? Ustedes pueden elegir. ¿Por qué se elige esto? Miren, ya sabemos que el campo eléctrico tiene esta dirección, ¿no? Allá. Entonces, fíjense que este campo eléctrico va a estar cortando bien la cara del cilindro. Entonces, eso nos da una idea de que esta integral puede ser fácil de hacer, relativamente, ¿no? Sencilla, mejor dicho. Además, podemos definir bien cuáles son las cargas encerradas, porque las cargas encerradas son un círculo que están acá, y eso es fácil de calcular también. Ese círculo. Ahí están las cargas encerradas. Entonces, elige el cilindro. ¿Por qué es sencillo integrar? Porque cumple la premisa que les expliqué anteriormente. Si ponemos un cubo, vamos a tener la misma facilidad, digamos. Ahora va a quedar más claro esto cuando expliquemos los pasos a continuación. Sin embargo, les aclaro que todo esto, la elección del cilindro, eh, esto de poder determinar para dónde va la flechita, todo esto viene con la práctica, de ver las distintas geometrías que se estudian en la materia. A partir de eso usted va a tener las herramientas como para avanzar. Bien, entonces hagamos estos tres puntos que con esto va a quedar claro por qué elegimos el cilindro. ¿Cuál es el vector normal de la superficie del cilindro? En amarillo. ¿Qué es el vector normal? Es un vector que cruza, ¿no?, el diferencial de área de manera perpendicular. Entonces, acá, en esta superficie, en esta cara, el vector normal va a ser perpendicular, va a cortar la cara. Es decir, que va a estar saliendo de esta manera. Debería ser paralelo al eje X, pero vamos a hacerlo lindo. En un minuto, vamos a vuelta. Así, miren. Ese es el vector normal, ¿está bien? De este lado, en esta cara, recuerden que vamos a integrar en una superficie cerrada, así que hay que analizar siempre todas las caras. También tengo el mismo vector normal, pero va para el otro lado. Siempre va para afuera de la superficie. Y en las caras cilíndricas, ¿cómo hace? Hace así, mire, es radial. Como, ahí está, ¿lo ven? Es difícil graficar acá, así que espero que lo puedan interpretar. Es decir, son siempre, el vector normal se le imagina como una flecha y sale de manera perpendicular, de manera normal, al diferencial de área. Ahora, después yo tengo que realizar el producto escalar, ¿no? Porque la ley de Gauss, que la tenemos acá abajo, en la parte de la integral de E diferencial de superficie, el diferencial de superficie lo represento como eh, un valor del diferencial de área multiplicado por el vector normal, ¿está bien? Por eso estoy buscando los vectores normales. Y entonces, si tengo campo eléctrico por el vector normal, tengo que ver cómo hacer ese producto escalar. Y acá hay que recordar la propiedad del producto escalar. Si yo tengo dos vectores paralelos, como en este caso, con el vector normal, ¿cómo es el resultado del producto escalar? ¿Alguien se acuerda? En dos vectores paralelos, el resultado del producto escalar es la multiplicación del módulo de E y del módulo del vector normal. El módulo del vector normal justamente es el diferencial de área. Entonces, cuando hago esta multiplicación escalar, obtendría una multiplicación de una multiplicación de dos valores escalares. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico
el producto escalar por el vector normal de las caras del cilindro. Bueno, fíjense que cuando yo pienso hacer eso, este vector está siempre en el sentido radial. Entonces siempre va a ser perpendicular a E. Y otra propiedad importante del producto escalar de los vectores es que la multiplicación entre dos valores que están en 90 grados es cero. Muy bien, gracias Lucas. Sí, sí, manden, estoy leyendo el chat, así que manden sus comentarios si quieren, ¿eh? O dudas. Entonces, ahí viene el punto 7. Hay que realizar la integral. Para realizar la integral, lo más importante que tiene que lograrse es dividir y conquistar, como decían los romanos, creo. ¿Qué hacemos? No integramos toda esta superficie, eso sería muy difícil. Entonces, nuevamente, Gauss es una herramienta para estudiantes, se resuelve todo de la manera más fácil posible, siempre tengan eso en cuenta. Entonces, tengo una cara, el cuerpo del cilindro, y tengo otra cara. Vamos a integrar en las caras y en el cuerpo del cilindro. Y sumamos todo. Eso es lo que tenemos aquí abajo. Miren. Acá. Integramos en la base, en la tapa, es decir, en la cara del frente, del fondo. Pónganle el nombre que quieran, no pasa nada. Y en el cilindro. Y ahora veamos nuevamente el producto escalar. En el cilindro, ya sé que el vector normal, el vector diferencial de área y el campo eléctrico son perpendiculares. Entonces esto es cero. Se va. Y en estos casos van a ser eh, valores distintos de cero. Pero fíjense que el producto escalar del campo eléctrico diferencial de superficie va a ser igual al producto de dos valores escalares, la magnitud de E y la magnitud diferencial de C, porque están en paralelo. ¿Está bien? Recuerden, esto voy a escribir acá, el producto escalar lo voy a representar como, no tengo la herramienta de vector acá, así que asuman que E es un vector. ¿Está bien? ¿Lo ven? Esto es igual a módulo, ahora lo escribo un poco más grande, si no, coseno del ángulo, que lo vamos a llamar alfa. ¿Eh? A ver si lo puedo hacer más grande. No. ¿Lo ven ahí? Entonces, como el coseno del ángulo, en este caso es cero, terminamos teniendo que es la multiplicación de los dos módulos. Y ahí entonces lo resuelvo de manera un poco más sencilla a estos dos casos. Y la ley de Gauss nos dice que todo esto es igual a la carga encerrada de epsilon sub cero. Entonces, vamos a ver cómo seguimos, ¿eh? Finalmente lo que me queda, a partir de lo que discutimos recién, es dos veces la integral de E, producto de escala diferencial, es igual a la carga cerrada epsilon sub cero. ¿Por qué dos veces? Si se fijan, esto lo tendría que haber dicho antes, pero las dos caras van a estar encerrando la misma cantidad de línea de campo eléctrico, porque el campo eléctrico es uniforme. Y el sentido de E y el diferencial de superficie en los dos lados es igual. Entonces, las integrales tienen que ser iguales. Bueno, tengo que determinar la carga encerrada, justamente ahora. Para determinar la carga encerrada tengo que ver cuál es el área que intersecta la superficie de Gauss con la placa. Va a ser una circunferencia, esa, que va a estar dada por el radio de la superficie gaussiana. Bien, que si tengo que calcular esta área tengo que calcular y multiplicar por la densidad de carga. Bien, continuamos entonces. Entonces ya tengo las cargas encerradas. Ya sé cómo voy a resolver el integral. Ahora, también lo que sé que E, por cómo se hizo el análisis, el inicio del problema, no depende de X, ni de Y, ni de Z, porque es uniforme. Entonces, tengo que sacar a E de la integral. No depende de las coordenadas. Y finalmente me queda la diferencial de área en una etapa. Y esto es muy fácil de resolver porque sencillamente es el área de la etapa.
que podría ser el área de esa circunferencia, ¿está bien? Pi por radio al cuadrado. Ahora, esta área es exactamente igual a esta área, como tenemos acá abajo, entonces se cancelan. Y finalmente me queda que E es igual a sigma dividido 2pi epsilon sub 0. Podemos verificar que esto se cumpla, pero antes hay que expresarlo de manera vectorial, y entonces si vemos que para un lado, para x mayor que 0, a la derecha del plano, el campo eléctrico va a tener sentido de x positivo, justamente porque repele, digamos, y para x menor que 0, ponemos el inversor y tenemos que poner un signo negativo porque el sentido es negativo, como estaba en la figura. Bueno, verificar. En este caso, para verificar lo que podemos es verlo, o principalmente ver que cumpla esta noción de que el campo sea uniforme en el espacio y que los sentidos sean lógicos con lo que vimos al principio. Bueno, lo acabamos de ver, así que está bien eso. Bien, díganme ustedes, a ver, hasta acá llega esta explicación. ¿Qué necesitaría reforzar si se entendió todo? Bueno, Juan, yo te pido que si haces con este tipo de dudas, lo mejor es preguntarlo al inicio. Ese es el diferencial de área. Eh, Distinta bibliografía lo llama de distintas maneras. Sería el diferencial de superficie, si se puede pensar también. Digamos, Gauss relaciona, acá, ¿no? El flujo que pasa a través de una superficie cerrada, integral, el circuito significa que es cerrada, ds, el área de la superficie, uy, perdón, y justamente se define a E al campo eléctrico multiplicado por un área como el flujo eléctrico. Entonces lo que estamos calculando acá y lo que relaciona a Gauss es que el flujo eléctrico en una superficie cerrada es igual a las cargas encerradas. ¿Hay otra duda? Bueno, asumo entonces que no hay más dudas. Diego, ¿te pareció bien todo? ¿Querés comentar algo más? No, perfecto. Solo una cosa más. Marcos, Para seleccionar la superficie, siempre piensen en esto, como le digo, que sea la superficie más sencilla posible y que obviamente cumpla con lo que ustedes necesitan. En este caso, el enunciado era calcular el flujo, el campo eléctrico, perdón, en toda la superficie, todo el área, todo el volumen, perdón. Y si les pide, como hay otros enunciados, el campo eléctrico en un dado punto, usted lo que tiene que hacer es elegir una superficie gaussiana que pase por ese punto. ¿Eh? Después veremos un ejemplo, supongo. Bueno, si no hay más consultas, vamos a hacer un ejercicio más, y después ya lo dejo a la teórica a Diego. Un momento, por favor.